Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Hola, nuevamente estamos acá en el podcast de Bad Boys, nuevamente reunidos con un buen amigo. Hoy no está Carlos como la semana anterior, pero tenemos un invitado super lujo, la voz de Guatemala. Solo oigan la risa, ya saben de quién. El hermano Jere va a brincar ahorita que vos dijiste eso. Bueno, pero ahora solo oyeron la voz y ya sabían de quién estaba hablando. Mi amigo, nuestro amigo Roberto Jiménez. Hola Luis, qué gusto estar aquí con vos y poder compartir este nuevo episodio de Bad Boys. Me siento como aquella canción que fue famosa en los 80s, finales de los 80s, que decía: tengo un mes con el mismo pantalón. Sí. ¡Wow! Solo que es con la misma camisa. Sí, es que grabamos 2 episodios seguidos en esta oportunidad, solo que salieron en 2 semanas diferidas. Sí. Así que gracias, Roberto. Qué bueno poder compartir, y especialmente estas cartas a los Bad Boys, ahora en el capítulo número 4 de Primera de Juan. Así es, capítulo número 4. La verdad es que ha sido bien interesante, a pesar de que solo hemos ido con los highlights. Sí. Pero tanto que aprender de esto. Roberto dijo en el episodio anterior que lo que él recomendaba, y yo lo secundo, es vayan, léanlo despacito. Sí. No se queden solo con lo que estamos diciendo nosotros, es más, que comprueben si no los estamos mintiendo. Y vayan y en los comentarios dejen ahí si ustedes están en desacuerdo con algo que se ha dicho. Por favor, háganoslo saber. Somos Bad Boys y lo aceptamos. Pues sí, está implícito en el nombre. Sí, o sea, ahí no hay pierde. Es una declaración de humildad. Una declaración de humildad. Bueno, en el capítulo 4 le pusimos de nombre original o copia. Buenísimo nombre, buenísimo. Yo no sé, Roberto, si has comprado copia de algo. Sí, yo tengo que aceptar que yo decía, ¿cómo es que? Fíjate, pues no sé si te acordás de la publicidad cuando decía: no compre discos piratas, puede arruinar su equipo de sonido. Sí. Yo decía, ¿cómo es que un disco puede arruinar un equipo de sonido? Cuando estabas oyendo los famosos o MP3 o los discos piratas que vendían de música y lo tenías a todo volumen en tu casa y de repente o sea, estaba sonando la canción, estaba "te exaltamos", y entonces tus bocinas se arruinaban. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo decía: esa es una copia pirata, ¿verdad? Una copia. Entonces sí. Y ahora me recordé, tuve de niño en un Interfer. Me regalaron unos lentes oscuros al estilo Michael Jackson en el video de We Are the World. O sea, esos tipo gota. Pero decía, o sea, entonces te los vendían y a mí me los regalaron. Yo, mis lentes de Michael Jackson. Y decía Michael Jackson. Eran piratas también. Fíjate vos que a mí me pasó no hace mucho, que yo vine y quería quedar bien con mi esposa y le regalé una pulsera. No diré la marca para no... Yo en el momento que la compré, pues obviamente no la compré en la tienda que la venden, sino la compré por internet. Yo no sabía, venía en su estuche, venía todo bien y yo juraba que era original, vamos. El tiempo demostró que no lo era, porque con el tiempo se fue poniendo negrita, fíjate. Y perdió su color. Y, o sea, el tiempo demuestra lo que es original y lo que no es original, ¿ves? Sí, pues. Y hoy en lugar de Tiffany's decía Stephanie. Y con E al inicio, Stephanie. No, pues de verdad que uno puede fallar muchísimo con este tema de consumir cosas que no son originales, consumir copias, y lo peor sería convertirse uno en una cosa que es una copia. Claro. Y no original, principalmente de nuestro cristianismo. Sí. Un cristianismo copia versus un cristianismo original, ¿cómo sabrías distinguirlo? Porque a primera vista podría parecerte que es lo mismo. Como diría Juan Luis Guerra, no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo. Sí, yo creo que tenés toda la razón, porque se pueden usar los mismos términos, se puede hablar de los mismos temas, se puede usar la Biblia
tratarlo. Realmente requiere... Aquí vamos de una vez a spoilear la respuesta. Vos te recordás el famoso ejemplo de los empleados bancarios. O sea, ¿cómo reconoces a un billete verdadero de un billete falso? Conociendo al verdadero. Así es. O sea, si pasan más tiempo contando billetes verdaderos, van a reconocer cuando venga un falso, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde está. Si, como decía el capítulo anterior, si conocemos a Dios, si permanecemos en Dios, entonces allí vamos a poder reconocer qué es original y qué es copia. Así es. Y este capítulo empieza diciendo algo que pareciera extraño, ¿verdad? Pero francamente, para poder analizarlo bien, vamos al origen, a la base de lo que deberíamos de encontrar dentro de un mensaje original. Porque como dijiste, estar más en contacto de lo original. Entonces eso es lo que nos va a permitir realmente irnos a reconocer la diferencia entre uno y otro. Sí. El versículo más famoso que lo mencionamos la vez pasada, hoy hasta lo vamos a leer. Muy Juan 3:16, escrito por el mismo autor de las cartas de Juan. Sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y alguien dirá, ¿y por qué esto tiene que ver con el original y copia? Fíjate, aquí te habla de dos opciones nada más. O crees en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz, que dio su vida por vos y que es tu camino al Padre. Y si no crees, ya eres condenado. No hay más opciones. No tienes una opción intermedia, no tienes un 2.1 o una versión. No, o crees en Jesucristo de la manera correcta o no crees en Jesucristo de la manera correcta. Ajá. ¿Ves? Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar entre original y copia? Por ahí va queriendo la cosa. ¿Qué piensas, Roberto? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que, cabal, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Y luego otra serie de crees. Pero me llama la atención este versículo que está en medio, como la carne de la hamburguesa. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón por la que Cristo vino a esta tierra. Pero si yo creo en él, no soy condenado. Pero si no creo en él, entonces soy condenado. Cristo no vino para condenarme. Cristo no vino para juzgarme. Él vino para salvarme. Así es. Pero el requisito es creer en él. Y en nuestro episodio anterior definimos el creer. Bueno, yo dije, o sea, que desde mi perspectiva esta palabra creer es poner toda mi confianza en él. Así es. En este caso para salvación, en este caso para perdón de pecados, en este caso para redención. Porque yo reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, para ganarme la salvación, para ganarme el cielo. Aquí me recordé del clásico, la famosa canción, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se lo llevó? ¿Cómo es? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno. Para estar con mi amor. O sea, hay algo que tengo que hacer. Debo ser bueno. No, les tengo noticias. No hay nada bueno en nosotros. O sea, de veras somos pero terribles los seres humanos. Entonces, mi confianza debe ser colocada en él. Entonces, ahí está la base de todo. La base de este tema de redención. Estoy condenado a una muerte eterna. Soy objeto de la ira de Dios. No hay nada bueno en mí desde que di el primer lloriqueo en esta tierra. No hay nada bueno en mí. Necesito un Salvador y pongo mi confianza, mi mirada, mi esperanza en Jesús, porque yo no puedo hacer nada. Eso es creer. Para mí eso es todo lo que encierra creer. Ok, ya que definimos entonces una
buena parte del original, de lo que realmente es el original, entonces ya podemos entender de qué está hablando la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, porque aquí se habla en términos que, ay, qué cosa más extraña lo que dice, cuando dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Te digo que a la primera que uno lo lea hasta se puede asustar, ¿verdad? Porque te habla de espíritus, te habla del anticristo y decís, y aquí Juan de cuál fumó, que entró en otra esfera, pero no. Nos está advirtiendo de lo que está pasando y que venía pasando desde aquel momento. O sea, ya habían enseñanzas equivocadas acerca de Cristo. Ya se cuestionaba la deidad de Cristo. Algunos hasta decían, ¿será que realmente vino? Porque esta carta se escribió 90 y pico años después. Entonces ya así como, ¿será que realmente estuvo? ¿Será que realmente vino? Por eso Juan en esta carta, en los primeros versículos dicen, yo les voy a hablar de lo que yo vi, de lo que yo oí, de lo que yo mismo palpé con mis propias manos. O sea, está diciendo, esto es verdad. Sí. Y había en ese momento esas dudas de la deidad de Cristo, si estuvo, si no estuvo, como las hay hoy. La gran diferencia en la doctrina y donde realmente vas a encontrar esto es original y esto es chafa o falso, es en si te predican a Cristo de la manera que nos lo acabas de explicar vos hace un momento, como el único en el cual puedes depositar tu confianza para salvación. Así es, bien mencionaste hace un momento el tema del contexto. Nosotros como cristianos, miren, yo sé que la palabra doctrina genera alergia, rash en algunos de los que nos oyen, porque lamentablemente se nos ha enseñado muchas veces la doctrina con mucha insipidez, pero cuando nosotros nos acercamos cuando conocemos al Señor Jesucristo y entonces comprendemos lo importante de una doctrina y se nos es enseñada con el poder del Espíritu Santo o bajo la autoridad del Espíritu Santo, realmente es algo delicioso conocer las doctrinas básicas de la fe. Y una doctrina básica de la fe es que Jesucristo vino a este mundo 100% Dios, 100% hombre. No vino 50% Dios, 50% hombre. Era Dios al 100% y era un hombre al 100%. Por eso es que Hebreos, la verdad es que muy pocos se han detenido en el mundo contemporáneo a meditar acerca de la humanidad de Cristo. Pero Hebreos nos lo pone muy claro cuando él dice que él fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. O sea que pensar en cualquier tentación que un ser humano pueda tener, Jesús la vivió, pero no pecó. O sea, eso es lo que lo hace ser un hombre excepcional. Pero en el tiempo de Juan hubo alguien había gente que decía, no, él era 100% Dios. ¿Cómo se iba a corromper convirtiéndose en un ser humano? Habían otros que decían, no, él fue un gran profeta, él fue un gran maestro, él no era Dios, pero sí era un ser superior. Y habían otros que decían, ustedes en lo que están, Jesús no vino en carne y hueso. ¿Cómo iba Dios a vaciarse en un cuerpo corrupto? Él vino con un cuerpo especial, un cuerpo diferente. Ahora, todas estas enseñanzas, lo que nos están hablando es de cualquier otro menos de Cristo. Y eso es lo que nosotros podemos tomar para nuestro tiempo hoy. O sea, si nosotros conocemos al Cristo de la palabra de Dios, rápidamente nos vamos a dar cuenta de cuando alguien nos esté enseñando de otro Cristo, otra versión, una versión pirata de Jesús. Una versión pirata de Jesús. Aquí resaltan cosas bien interesantes. Cuando habla aquí de falsos profetas. Falso profeta
es todo aquel que te habla de un evangelio distinto a este. De hecho, Pablo incluso en una carta dice que malditos, algo así creo que es el que hable un evangelio distinto a este. Sea anatema, sí, cabal. Sea anatema, ¿verdad? Entonces, aún si un ángel les predicara algo distinto a esto. O sea, realmente estamos hablando de algo muy serio. El evangelio es el evangelio. Hoy en día hay muchas personas que se paran en púlpitos a dar conferencias y mencionan el nombre de Dios. Y hablan de la paz, hablan de la bondad, hablan del amor, hablan de la prosperidad y hablan de una vida moralmente correcta. Pero Jesucristo pareciera no entrar en esa ecuación. ¿Para qué lo necesitas si tienes todo eso? Yo te mencionaba de este movimiento que está hoy en día muy fuerte nuevamente, porque esto viene desde la época de los apóstoles, el estoicismo, donde te dice que dentro de vos está toda la capacidad para poder hacer todo lo que querrás, lo cual es totalmente contrario a esto, donde nosotros sabemos dentro de nosotros que no hay nada bueno, no hay justo ni siquiera uno, Romanos 3:10, y que si no fuera por él, es imposible tener una oportunidad de vida y una oportunidad de vida eterna. O sea, cualquiera te puede hablar del amor, de la paz, de la bondad, de la prosperidad, pero si no te lleva a esto, ahí ya tenés una evidencia. Por eso dice aquí, prueben a los espíritus. O sea, prueben no es así como voy a saborear a los espíritus, es como el oro, ¿verdad? Sí, ponerlos pasarlos por el horno. Pasarlos por el horno. O sea, y aquí hay un filtro. ¿Esto de qué manera me apunta al evangelio? ¿De qué manera está esto exaltando el nombre de Cristo? ¿De qué manera esto está invitándome a poder arrepentirme de mi pecado? ¿O me está diciendo que soy un ser humano súper extraordinario, que soy capaz de conseguir todo en la vida? Ese no es el evangelio, aunque te suene bonito. Claro. Yo quisiera regresar al término del profeta, a la explicación del profeta. El profeta era esta persona que cumplía una doble función en la antigüedad. El profeta, Dios colocaba en su corazón, o Dios le hablaba, le mostraba un mensaje que debía dar al pueblo. Regularmente, y lo vemos en la palabra, no es que nosotros exageremos, pero la mayoría de profecías que vemos en la palabra no era y ahora viene tu mejor vida como nunca la habías tenido. Muy pocas palabras proféticas que encontramos en la Biblia hablan de eso. Básicamente eran llamados de atención que Dios hacía a su pueblo y además que les anunciaba el castigo que venía por la desobediencia que el pueblo había cometido. Entonces se convertía en un comunicador de un mensaje de parte de Dios. Pero también el profeta era alguien que iba con Dios y le decía, Dios, ¿por qué haces esto con tu pueblo? Ten misericordia de nosotros. Era como una especie de intercesor. Entonces era como un intermediario en el buen sentido de la palabra, no hablando de salvación, sino alguien que podía compartir mensajes de parte de Dios para la gente y también intercedía por el pueblo delante de Dios. Entonces eso creo que te puede dar una mejor idea de qué podríamos encontrar ahora en este mundo como los profetas. Todo aquel que viene y dice, tengo algo de parte de Dios que decirte. Nosotros como creyentes tenemos una gran responsabilidad. Digamos, en la época de Juan, ellos tenían, o sea, básicamente el Antiguo Testamento era la palabra que sí la tenían físicamente con ellos y probablemente algunas de las primeras cartas que circulaban dentro de las iglesias. Lo que quiero decir es que ellos, cuando hablaba eso de probar los espíritus, los primeros creyentes no tenían el regalo que nosotros tenemos ahora y es todo el canon bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, disponible para nosotros aún en nuestros dispositivos electrónicos. Entonces aquí podemos leer la palabra de Dios y somos llamados a estudiarla responsable y también de manera respetuosa. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque creo que una manera en que los falsos profetas hablan en este tiempo es utilizando textos fuera de contexto. Así es. Entonces yo hago que la palabra hable y diga lo que yo quiero que ustedes escuchen y lo que yo quiero que ustedes, o por medio de la cual yo manipularlos para que hagan lo que yo quiero que ustedes hagan. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios de manera
responsable, de manera respetuosa, voy a reconocer rápidamente esas medias verdades. Satanás lo quiso hacer con Jesús. Y yo siempre recuerdo eso. Cuando va con Jesús y le dice, tírate de aquí desde el pináculo del templo, porque la Escritura dice, a sus ángeles enviará cerca de ti. Y luego hay un corte, hasta se ve en la Biblia, para que tu pie no tropiece con piedra. Y está citando el Salmo 91. Así es. Pero cuando uno va a leer el pasaje original, uno ve cómo el diablo agarró una frase de aquí, otra frase de acá, las juntó y armó toda una teoría toda una base para el suicidio, una base bíblica para el suicidio, ¿verdad? Y Jesús le respondió con la palabra. O sea, Jesús sabía lo que Satanás estaba haciendo. ¿Qué hizo Satanás con la humanidad? No voy a decir con la mujer, quiero hablar de la humanidad en general en el huerto del Edén. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún fruto del árbol del huerto. Y la humanidad le respondió, no, Satanás, lo que quiso decir Dios es que, y si ven la respuesta que da la mujer, la humanidad, le dijimos que no podíamos comer del fruto ni tocarlo. Y Dios nunca dijo que no se podía tocar. O sea, la humanidad le agregó, Satanás la manipuló. Lo que quiero decir es, ¿qué es lo que están haciendo los falsos profetas hoy? Están tomando la Biblia, están tijereteándola de todos lados, tomando de todos lados y presentándonos un Jesús que no es Jesús y un evangelio que no es el evangelio. Así es. Dice el pastor David Barceló que algunos torturan el versículo. ¿Por qué torturan? Porque quieren que diga lo que no dice. Sí. Porque no dice eso. Y miren, yo creo que si bien es cierto hay falsos profetas hoy, sí, estamos rodeados de ellos, también te voy a decir que hay muchos queriendo oír esas cosas, tal como se lo advirtió Pablo a Timoteo, teniendo comezón de oír. Comezón de oír porque les digan las propias mentiras que ellos quieren oír. Entonces, culpable uno también, pues en ese sentido, porque ¿por qué no voy a comprobar lo que ahí dice? Por eso hoy empezamos diciendo, vayan y lean lo que estamos comentando y si somos falsos profetas, que por favor escríbanoslo ahí porque no queremos decir algo que no dice. Estamos tratando de interpretar o leer lo que aquí dice. Claro. Claro, yo solo voy a agregar que qué bonito eso que dijiste, qué importante lo que dijiste. O sea, si hay falsos profetas es porque hay un público que pide escucharlos. Así es. O sea, vámonos, adiós. Entonces, fíjate, yo no sé si te conté esta, pero yo tenía en mi mente un día escribir un siguiente libro. Yo tengo 2 libros anteriores, quería escribir un tercer libro y se iba a llamar Confesiones de un falso maestro, hablando de mí. O sea, de verdad que no es que me sienta que lujo lo que te voy a decir, pues, pero honestamente yo reconozco que yo muchas veces prediqué desde el púlpito cosas que no eran el evangelio y yo muchas veces tergiversé, no te voy a decir si consciente o inconscientemente, pero queriendo validar mi punto, lo que yo quería decir, utilizar versículos de la Biblia. Entonces, yo sé de lo que esto está hablando porque sin querer queriendo o queriendo querer, lo hice. Y decís, qué horrible lo que está diciendo ahí el hermano. Uy, salgámonos de este podcast. Sí, mire, la verdad es que bad boys, ¿verdad? O sea, estamos diciendo la verdad. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, en serio. Yo valoro mucho lo que estás haciendo porque muchos que están claramente enseñando mentiras hoy dentro de la iglesia o para cierto grupo de personas saben lo que están haciendo, pero su orgullo es más grande, su miedo al qué dirán, su miedo al rechazo en las redes sociales es más grande que siguen enseñando esas mentiras. Y sabes que en esa conversación que te comenté en el episodio anterior con Fermín Cuarto, Fermín, él me estaba hablando de su historia de cómo había sido discipulado, que te la comenté fuera de micrófonos.
Y yo le dije una frase así como, bueno, pero qué bueno, Fermín, que fuiste discipulado por un buen maestro de la Biblia. Y Fermín me dice, y aunque hubiera sido discipulado por un mal maestro, Dios hubiera tenido misericordia de mí. Entonces, yo estoy seguro que aún cuando tergiversaste o enseñaste mal, yo sí creo que Dios de alguna manera pudo haber usado para alguien eso que estabas enseñando. Porque yo eso sí, mira, yo te imagino de todo, malo, feo, todo, pero como decía mi mamá, sea feo, pero no mentiroso. Yo no creo que vos te sentabas, no, de veras, no lo creo, que vos te sentabas y decías, esta es la verdad, pero les voy a enseñar esta onda porque es más pegón. Vos enseñaste lo que en ese momento consideraste y no te estoy justificando, Luis. Lo que estoy diciendo es que a pesar de eso, Dios pudo haberlo usado para bien, sí, y pudo haber bendecido la vida de alguien. Y seguro que sí, y también la mía. O sea, lo que voy es que aún de lo malo Dios hizo cosas extraordinarias y hoy puedo reconocer entre lo falso y lo verdadero. Sí, o sea, sí. Si no hubiera vivido esa experiencia, tal vez no te lo podría decir hoy como te lo estoy diciendo. Yo sí puedo reconocer entre un mensaje y otro porque lamentablemente de mi boca han salido ambos. Entonces, hoy trato de cuidar lo que leo, lo que entiendo, no tratar de torturar al versículo para que di esto, di esto. No. O sea, lo que dice en su texto, en su contexto, lo que dice el autor en el momento que fue escrito, para la audiencia que fue escrita, ahí no hay pierde. Eso es parte de lo que dice aquí de discernir. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios, discernir. Sí. Pero ¿cómo puedes discernir si no lees? Ajá, exacto. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? No hay recursos. Entonces, ojo con esto. Y solo quiero, antes de que nos movamos de acá, que menciona el espíritu del anticristo. Hay gente que te habla del anticristo como ya apareció por allá, por no sé dónde, en Europa está el anticristo. No, eso incluso aquí dice, y ya está en el mundo. O sea, desde el año 90 ya Juan mencionaba el espíritu del anticristo. No es una persona, ¿ves? No es una persona. Tampoco es un gobierno como algunos lo han querido vender. Es que ahora es el movimiento tal y el nuevo orden mundial y entonces no sé quién va a ser el gobernante de todo el mundo. Ajá. El espíritu del anticristo es toda aquella doctrina que va en contra del conocimiento de Cristo como el único y verdadero Hijo de Dios, mi Salvador. Todo eso es el espíritu del anticristo. Ajá. Entonces, no perderse. Probar esto también. O sea, esto no me está hablando de Cristo, por bueno que sea, aunque está justamente este hombre hablando acerca de mi problema y era cabal lo que yo quería oír. Cuidado con eso. Porque eso que querías oír probablemente no era lo que Dios te quería decir. Claro. Hay que ir a las Escrituras. Si todas las veces que escuchas a tu profeta o predicador favorito, todas las veces siempre te dice lo lindo que eres, lo bonito que eres, hay un problema ahí. Creo que la palabra de Dios es muy clara. En el episodio anterior leímos 2 Timoteo 3:16 y ahí explica lo que la palabra de Dios hace. A veces nos jala las orejas, nos corrige, nos enseña lo que es bueno y a veces nos da una palmadita en la espalda. Probablemente, pero no todas las veces. Si por eso estás escuchando a ese predicador o a ese profeta porque siempre te dice cosas bonitas, por ahí no es, diría la frase del meme. Así es. En este capítulo que habla del original y copia, también nos habla del verdadero amor versus el amor que no es verdadero. Ajá. ¿Ves? Versículo 9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Casi que regresar al capítulo anterior, ¿verdad? Sí. Pero
vamos a tratar de explicar un par de cosas que podemos agregar a lo que dijimos en el capítulo anterior. Usted lo puede escuchar más a detalle en el capítulo anterior. Interesante que dice que Dios manifestó su amor por nosotros en enviar a Jesucristo. Mira, hoy la concepción del amor es, sí, quiero sentir pajaritos, quiero sentir emociones, quiero que se me erice la piel, y eso podría ser dengue. Qué mala onda. Pero honestamente son emociones. Sí. O sea, definimos amor como sentimiento, como emoción, punto. Como una emoción. Pero aquí te está dando otra definición de amor. Uh-huh. Porque si entiendes que el amor de Dios, Él lo manifestó enviando a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados, puedes amar de mejor manera incluso a aquellos que tienes a la par. ¿Y eso cómo puede suceder? Bueno, sabes que Dios perdonó tus pecados, pero tú no puedes perdonar a tu esposa porque te dijo algo que te molestó. Tu esposa es una pecadora, igual que vos. Tu hijo es un pecador, igual que vos. Tus hermanos son pecadores, igual que vos. Dios ha tenido misericordia de vos. ¿Te sentís mayor que ellos? ¿Te sentís superior que ellos? No, sos lo mismo. Lo que pasa es que no hemos experimentado ese amor, no nos hemos dado cuenta de qué manera el Señor nos amó, y por eso no podemos dar ese amor hacia afuera. Porque entender el amor es que así como somos, quebrados, rotos, sucios, así nos amó. Así. Sí. Sin excepción. Ese amor del cual nos está pidiendo aquí que también nosotros demos a otros, Él nos lo dio primero. Él puso el ejemplo. ¿Qué piensas, Roberto? Totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que aquí conectándolo con esta parte de emoción, cuando alguien dice, sí, es que Jesús vino y murió por ti. Ay, tan lindo Jesús, ¿verdad? O sea, tan hermoso Jesús. No, o sea, trata de ponerlo en la perspectiva correcta. No merecíamos ser amados. O sea, merecíamos ser condenados por la eternidad por nuestro pecado. Yo sé que a la gente no le hace sentido esta parte pero la palabra de Dios lo dice. Éramos enemigos de Dios, objeto de su ira. O sea, no había un mérito en nosotros. O sea, éramos lo peor de lo peor, y Él nos amó y lo demostró enviando a Jesús a morir en nuestro lugar y a pagar el precio. Alguien tenía, o sea, Jesús vino en la cruz a mostrar el amor de Dios, pero también a pagar el precio. O sea, alguien tenía que pagar. Y es que eso es lo importante. O sea, no es que, ay, sí, Jesús nos perdonó y qué lindo. No, Jesús vino a pagar el precio. Así es. Y por ese pago es que nosotros somos salvos y tenemos este regalo. Entonces, por eso es que el amor no es un sentimiento. Por eso es que no deberíamos de rebajarlo nada más a sentimiento o emoción, sino realmente eso tiene que ver con decisión. Hay una decisión. Entonces, el esposo que decide amar a su esposa a pesar de que le contestó mal. El padre que ama a su hijo a pesar de que es un rebelde o un desobediente. Y ahora yo solo quiero decir algo. Yo no estoy diciendo que amó. Esa es una mala concepción del amor. Entonces el amor es condescendiente, y el amor es bonachón, y el amor deja pasar las cosas, se hace de la vista gorda. No, ese no es amor, porque el amor también confronta, el amor también llama la atención, el amor también corrige, el amor también se para firme y establece límites. O sea, y eso no me lo estoy inventando, yo lo veo con Dios cuando le dice al pueblo de Israel: ya, basta. Hasta aquí llegaron sus iniquidades, hasta aquí llegó su pecado. Voy a tener que actuar, ¿verdad? Y, o sea, vemos a un Dios que ama, pero que también es justo, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo, cuando decimos el esposo debe amar, o sea, debe decidir amar a su esposa, pero obviamente que no lo va a llevar al punto de, y entonces yo sé que tiene una aventura con alguien más, pero se lo dejo pasar porque decidí amarla. No, o sea, igual con los hijos, ¿verdad? Y igual con todas las relaciones. Lo que la palabra de Dios nos está llamando la atención es a ver este cuadro del amor de Dios y decir: este es el estándar
en el episodio anterior usamos la expresión, en esta familia así se ama. Así es. ¿Por qué? Porque el padre de esta familia así fue como mostró su amor. Entonces, por eso es que amamos de esa manera. Así es. Y aquí es donde, fíjate, hay personas que en esa mala concepción del amor, en la versión del amor copia, no en la versión del amor original, también pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas para ganarnos el amor de Dios. Claro. ¿Verdad? O sea, imagínate, ¿verdad? Es que yo no debía haberme juntado con estas personas porque ahora Dios está enojado conmigo por eso. Me va a dejar de amar, ¿verdad? Como que fuera una quinceañera que se va a enojar y te va a voltear la cara porque, no sé, hiciste algo, dijiste algo. Ajá. O sea, es una mala concepción de Dios. Primero, una mala concepción de Dios y una mala concepción del amor de Dios. El amor de Dios no consiste en tu desempeño, consiste en lo que Él ya hizo. Ni en tu desempeño antes de conocer a Cristo, ni en tu desempeño después de conocer a Cristo. Claro, consiste en el amor que Él te demostró siempre y te sigue demostrando. Y su amor es infinito. O sea, es impresionante la manera en la que Dios ama, que ningún ser humano puede amar así. O sea, nosotros podemos dar un destello de ese amor. Ajá. Pero francamente no podemos llegar a amar de esa manera. Sin embargo, fíjate que aquí Juan hace esta advertencia en el versículo 17. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. Wow. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué pensás, Roberto? Mira qué estándar el que está colocando aquí, porque pues está diciendo que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, como este amor se está manifestando plenamente en nosotros, podemos llegar delante de Dios con toda confianza. ¿Por qué? Porque estamos actuando como Jesús. Mira qué estándar el que está colocando. Así es. Y no significa, otra vez tenemos que recalcar, esto no se puede hacer con nuestras fuerzas. Aquí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a manifestar cada vez más en nuestra vida, en tanto nosotros pasemos tiempo con Él. O sea, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, otra vez, no está conectada con emoción, está conectada con relación. Entonces, yo tengo relación con Dios, lo estoy conociendo a través de su palabra, estoy permitiendo que la palabra permee en lo profundo de nuestro corazón, estamos permitiendo que el Espíritu Santo pueda fluir con mayor libertad, voy a usar esa expresión, fluir con mayor libertad en nuestra vida. Y entonces, en ese poder que el Espíritu Santo nos da, podemos amar a nuestros hermanos, podemos ser como Jesús. No somos perfectos, pero podemos ser como Jesús. Y tiene que haber evidencia, Roberto, porque decir, sí, no, yo sí amo a Dios. Cualquiera te dice yo amo a Dios, pero ¿y qué demuestra que amas a Dios? Sí. Bueno, primero que amas a tus hermanos, número uno. Y fíjate que aquí, porque lo mencionaste, y yo solo quiero traerlo otra vez a colación, dijiste, o sea, buscamos cosas que hacer para Dios porque tenemos miedo de que Dios deje de amarnos. Y ahí es donde se conecta con el siguiente versículo. En el amor no hay temor. O sea, no puede haber ese miedo de, es que Dios me va a sacar de su lista de amigos si me porto mal. En el amor no hay temor. Así es. ¿Verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hace poco hablábamos con mi esposa, ¿verdad? De algo y no me acuerdo ni en qué contexto, ¿verdad? Pero era una tontería de verdad y que hasta en ese momento... ¿Y qué pasaría si me dejaras? Me dijo mi esposa, ¿verdad? Mira, mi amor, le digo de verdad. O sea, no te voy a dejar por una tontera, pues. O sea, de verdad, o sea, eso fue lo que yo le dije, de verdad. Y ni siquiera nos acordamos de qué era eso. Yo creo que me lo dijo medio en broma. A lo que voy con esto es, o sea, de verdad, si todo
si todo dependiera de nosotros y de nuestro desempeño, estamos fritos. Claro. Roberto, o sea, Claro. no podemos confiar en nuestro desempeño porque vamos a fallar, lamentablemente. Sí. Vamos a fallar. Sí. Nuestra confianza, vos lo dijiste en el capítulo anterior y lo empezaste hoy diciendo, nuestra confianza es nuestra creencia absoluta sobre Jesucristo. Ahí puedes descansar. O sea, Dios no me va a amar por mi desempeño, Él me va a amar por la cruz que pasó Cristo y porque Él ya pagó mis pecados, sí, aún los que no he cometido. Sí, y todo lo que hagamos para nuestro Dios no lo hacemos para ganar algo, lo hacemos porque estamos agradecidos. Yo he experimentado muchísimas veces el aprecio y el cariño de muchas personas demostrado de diferentes formas, y en el corazón de uno queda ese deseo de agradar a esas personas, no para compensar, sino para decir gracias, en serio, gracias por haber estado conmigo en ese momento difícil. Jesús fue por nosotros a tomar nuestro lugar en la cruz, y eso es lo que es fundamental que creamos, que yo merecía estar en esa cruz. Así es. Y Él fue y tomó mi lugar. Solo con eso yo ya debería de estar agradecido y de vivir agradecido sirviendo al Señor toda la vida. Y este capítulo termina con esta afirmación en el versículo 20. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios. Perdón, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué pensás, Robert? Jaque mate. Esto es una partida de ajedrez y jaque mate. Esta es la guinda del pastel. O sea, yo no puedo venir y decir que amo a Dios, que Dios tan lindo, y no amar a mi hermano. La historia del rey que tiene a una persona que le debe mucho dinero, mucha plata. Pongámoslo le debe $20 millones. Y va y le suplica al rey: no tengo, no me alcanzaría ni esta vida ni la otra para pagarte lo que te debo. Y el rey perdona 20 millones. Y el hombre sale de la reunión con el rey, se encuentra con su consiervo, le dice: ¿te acordás de los 10 pesos que te presté la semana pasada? Vos, no tengo, no me alcanzaría ni una vida para pagarte 10 quetzales. ¿Cómo que no? Y lo agarra y lo ahorca. Y eso es lo que hacemos cuando no otorgamos el perdón. Nos creemos Dios, ¿verdad? Que tenemos el poder. Y no, ¿cómo va a ser eso? O sea, exigimos que se nos dé una disculpa, ¿cuál es la palabra? Cuando te tienen que devolver restituir lo que te quitaron, etcétera, etcétera. Esa falta de perdón. Y de veras qué ridículos nos vemos haciendo eso. Sí, pero sí, seguro. Pero es mucho más fuerte como Dios lo ve. O sea, tan claro como esto. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Espérame. Que tus cuates te digan mentiroso, pasa. Pero que Dios te vea como un mentiroso. Sí, no. O sea, es algo muy fuerte. Porque dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, la reafirmación: a vos te veo, Luis. Y si yo no puedo amarte, otorgarte perdón y tener que digamos, solo con el hecho de tener una relación libre, fluida, eso ya es amor. Así o sea, es. No hay un obstáculo, no hay nada pendiente allí. O sea, si yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a amar a Dios a quien yo no he visto? Y luego el gran cierre, ¿verdad? O sea, Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo conozco a Dios, tengo una relación con Él, tengo que asegurarme de no deberle nada a nadie y de no tener cuentas pendientes con nadie, perdonar lo que tenga que perdonar y otorgar perdón a quien tenga que otorgarle perdón, e ir a pedir perdón a quien tenga que pedirle perdón, ¿verdad? Esa es la mejor demostración de que realmente amamos a Dios. Pues mira qué interesante ha sido este capítulo 4 de la carta de Juan.
Ya estamos muy cerquita de ir terminando la primera carta de Juan, pero cada capítulo ha sido algo bien interesante. Aquí nos habla de la verdad, del verdadero cristiano versus un cristiano que cree cualquier cosa. Y aquí nos habla de un amor verdadero versus un amor que no tiene fundamento. Yo escribí aquí 3 preguntas que esas que no es que son para que tengan respuestas, es para que se queden dando vueltas, ¿verdad? ¿Somos cristianos originales o somos una copia barata? Yo me lo he preguntado. A la luz de este pasaje, ¿somos originales o copia barata? Así es. Buena para la autoevaluación. Vamos a ver qué puse aquí. ¿En qué está nuestra confianza? Uh-huh. ¿En nuestro desempeño como buenas personas o en el amor que Dios manifestó por nosotros? Nuevamente para autoevaluación. Sí. Hasta el día de hoy, ¿en qué he estado confiando? En que no, yo me porté bien, yo doy mi diezmo, yo voy a la iglesia el domingo. O sea, yo cumplo. Sí, yo cumplo. O estoy confiando plenamente en la obra de Jesucristo. Y la última, ¿qué demuestra que somos verdaderamente cristianos? Wow. Ahí la dejamos para que la piensen. Y para relajar un poco la conversación, aquí les va el chiste del pasaje de hoy. Había un cuate enamoradísimo, está enamoradísimo de una patoja y dijo, le voy a hacer una su tarjeta. Y entonces dijo, ¿qué? Pero patojo cristiano, y fue a la Biblia y encontró primera de Juan 4, ahorita te digo cuál es, 4, ¿dónde está el? Aquí está, 4:18. Ajá. Y entonces dijo, qué bonito este versículo, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Le hizo la tarjeta. Y entonces, ¿qué si en lugar de poner primera de Juan 4:8, solo puso Juan 4:8? ¿Qué crees que dice Juan 4:8? No sé. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La chava no le hizo caso. Ahí está el chiste del pasaje bíblico de hoy. Por eso mismo prueben, vayan a ver lo que dijimos a lo mejor y les dijimos cuentos chinos. No. Sí. Que el Señor de verdad nos ayude a leer esta carta, a reflexionar, a encontrarnos con Él, a conocerlo más, a ser originales. Sabes que yo quisiera hacer, tal vez no voy a hacer un Rolex, pero en la versión que yo sea de ser original. ¿Ves? Sí. O sea, no importa si es una versión. Ser Casio, pero de fábrica. Casio de fábrica, va, que funcione, como dijo Piqué, para toda la vida. Exacto. Luis, yo estoy tan agradecido por la invitación a estos 2 episodios y realmente desafiado a hacer mi propio viaje en las cartas de Juan. Juntamente con ustedes voy a regresar a los episodios que no he revisado y los voy a acompañar en el resto de episodios. Creo que esta es una carta exactamente, estas cartas en realidad son cartas que vienen del corazón de Dios para nosotros y por algo es que Dios nos está hablando de esto ahora. La verdadera masculinidad no se demuestra yéndote a un desierto a perderte ahí 3-4 días en el desierto o a una montaña. La verdadera masculinidad es cuando conocemos el corazón de nuestro Dios. Como dijo Bob Pierce, el fundador de World Vision, dijo que mi corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Ahora ponerlo en positivo, que mi corazón se alegre con las cosas que alegran el corazón de Dios, que se deleite en las cosas que deleitan el corazón de Dios. Que esa sea nuestra oración. ¿Y cómo encontramos esas cosas? En la palabra de Dios, estudiándola. Gracias, Luis, por la invitación. A vos, gracias. Y al finado Carlos, que no sabemos dónde está desaparecido en Bombay. Que Dios lo acompañe. No, ya lo vamos a tener por aquí en el próximo episodio, seguramente. Gracias, Roberto, nuevamente por tenerte. Siempre un placer conversar con vos de la palabra y estás invitado para la siguiente. Así que gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a que vuelvan a escuchar este episodio y toda la serie y que las compartan. Yo sé que hay personas que tal vez en su vida han leído Primera de Juan, pues aquí hay una oportunidad para oír el comentario e ir a leerlo y a lo mejor les da curiosidad algo de lo que dijimos. Que Dios les bendiga. Ahí a través de redes sociales nos pueden encontrar, a través de Spotify, de YouTube, de Instagram. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.